Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a explicar uno de mis temas favoritos. Es sobre la modelación algebraica y las desigualdades. Bien, primero, ¿qué es la modelación algebraica? Dice, es la combinación de letras o números unidades por medio de las operaciones suma, resta, multiplicación, división, potenciación o radicación de manera finita. Las desigualdades. Para comenzar, recordemos que si utilizamos los símbolos menor que o mayor que, tenemos que recordar que la expresión del lado izquierdo debe ser menor y la expresión del lado derecho debe ser mayor. Y al revés, igual a la expresión del lado izquierdo debe dar mayor y la expresión del lado derecho debe dar menor. A continuación daré algunos ejemplos acerca de las desigualdades. Aquí se tienen varios ejemplos de desigualdades lineales o inecuaciones lineales. Debido a que tienen una expresión de grado 1 o si lo queremos ver de otra manera, la x tiene un exponente 1 que es la variable y cuando se grafica, esta parte siempre va a ser una recta en este caso, como no tiene x, cuando se grafica siempre va a dar una línea horizontal. Esta expresión está separada estrictamente por un símbolo menor que, o estrictamente menor que, como se quiere ver aquí. Aquí tenemos varios ejemplos de las desigualdades. En esta primera desigualdad pues tenemos la x, que es la expresión que significa que está en grado 0, y en este caso va a dar una recta. En este caso específicamente va a ser la recta, debe ser horizontal. En este segundo caso tenemos dos ecuaciones lineales, que estas van a dar una recta y las otras están separadas específicamente por el símbolo mayor que o estrictamente mayor que, específicamente como lo quieras ver. En este caso tenemos tres expresiones, las cuales están separadas por el símbolo menor que o igual, porque tiene la recta que significa que es menor o igual. Por último, aparentemente tenemos dos divisiones que iguales son dos desigualdades y que están separadas por el símbolo mayor que o igual. Para resolver una desigualdad se tienen que encontrar todos los valores de x que satisfagan esta desigualdad, es decir, que todo número que al restarle 6 siempre dé menor que 9. Probando con algún número para ir analizando la desigualdad, vamos a suponer que se le pone un número negativo. Entonces lo vamos a sustituir.
resolvemos y queda que menos 5 por menos 6 es igual a menos 11. Y menos 11 efectivamente es menor que 9. Bien, vamos a seguir probando con las desigualdades. Vamos a poner x es igual a 6, sería 6, aquí sería más por más 6 es igual a menos 6, es igual a menos 9, más 6 menos 6 es igual a 0, así que menos 0, así que 0 es menos que 9, así que 6 también cumple. Ahora vamos a probar con otro número, ¿qué tal? A ver, con 15. Sería 15 menos 6 debe dar menor que 9, sería más 15 menos 6 menor que 9, 15 menos 6, 9. Y aparentemente sí nos da, pero como este símbolo significa que debe ser estrictamente menor que 9, entonces no, aquí ya no se cumple con la desigualdad, así que 15 no quedaría. 15 sería, no daría el resultado que sea conforme con la desigualdad. Así que no. Pero ¿qué pasaría si hubiera sido x es igual a 14.99? Entonces coloco 14.99 sería más 14.99 menos 6, que es menor que 9, daría, entonces sería 8.99. Sí, aquí sí cumpliría la desigualdad, daría 8.99 es menor que 9, entonces la desigualdad sí queda hecha. Sería que el problema sería el 15 y 14.99 sería. Bueno, probemos con un último otro. X es igual a 20, entonces más 20 menos 6 debe ser 29. Aquí sería 14 y no, aquí 14 no es menor que 9, así que aquí tampoco se da la desigualdad. Bien, representando los valores específicos que tengo aquí en la recta, damos por concluido que x tiene que dar un valor estrictamente menor a 15, porque si no tenemos problemas en las desigualdades. Bien, por ende voy a poner aquí un ejemplo, una bolita. Esto significa que número 15, cualquier número menor a este, ya sea hasta menos infinito, cumpliría con la desigualdad para esta desigualdad, valga la redundancia. Porque si no tendríamos problemas, porque cualquier otro número de 15 o mayor acá no da la desigualdad y ya no daría x menos 6 es un número menor a 9. Así que cualquier número menor a 15 va a dar la desigualdad y estaríamos en lo correcto. Así que para este resultado se expresa de esta manera. Sería x se puede tomar o pertenecer a cualquier número real tal que es esta rayita que se ve acá, tal que x debe ser un número estrictamente menor a 15. Este resultado se cierra con unos corchetes de esta manera y ese sería nuestro resultado de esta desigualdad. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de la modelación geométrica, que es el uso de técnicas digitales para la representación de objetos o superficies. En el tema específico veremos triángulos semejantes, que en matemáticas, cuando hablamos de semejanzas, nos referimos a que nos referimos a figuras que tienen la misma forma pero diferente tamaño. Las características de las figuras semejantes son misma forma, mismos ángulos
y medidas proporcionales. Vamos a corroborarlo aquí con un ejemplo de dos triángulos semejantes. Aquí si nos checamos tenemos la misma forma, cumplen los dos triángulos. Los dos triángulos cumplen con los mismos ángulos. Aquí, ojo, mucha gente cree que por ser de diferente tamaño llega a tener ángulos diferentes, pero no tiene nada que ver. Si checamos aquí miden 90 grados, en el lado de arriba mide 40 grados y por último en el ángulo de abajo mide 50 grados y aquí mide 50 grados. Por lo tanto cumple con los mismos ángulos. Por último, este triángulo es 3 veces más grande que el primer triángulo, por lo tanto en la parte de abajo son 4 centímetros y su lado homólogo serían 12 centímetros. Del lado izquierdo son 13 centímetros y del lado izquierdo del triángulo más grande su homólogo son 9 centímetros. Por ende, en el último lado tenemos 5 centímetros y su lado homólogo son 15 centímetros. ¿Qué quiere decir homólogo? Que son de los mismos lados pero en diferentes, los mismos lados en figuras semejantes. Son los mismos lados en figuras semejantes. Por lo tanto, si checamos este lado, son homólogos. Estos lados también son homólogos. Y los últimos lados, adivinen, también son homólogos. Por lo tanto, cumple con medidas proporcionales. Bien, vamos a ver otro ejemplo de las figuras semejantes. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos dos triángulos semejantes que nos dan, en el primer triángulo tenemos un valor de 6 centímetros, 8 centímetros y de este lado 10 centímetros. En el segundo no tenemos que sacar los dos valores que nos faltan y nada más nos proporcionan 5 centímetros. Checamos y no tenemos este valor, ese tampoco, pero sí tenemos el de 5 centímetros. Por ende, gracias a este ya podemos sacar los demás valores. Lo que tenemos que hacer es sacar el factor, que sería dividir el número mayor entre el número menor, que nos daría igual a 2. Y ya con este ya podemos sacar todos los demás valores que nos faltan, ya que tendríamos nuestro factor que sería 2. Por ende, 10 entre 2 es igual a 5. Y 2 entre 8 es igual a 4, que sería nuestro factor. Y 6 entre 2 es igual a 3, que sería nuestro último factor. Así que del lado del 6, este lado vale 4, este vale 3, del lado del 8, este lado vale 4. Y ya tendremos todos los valores del triángulo semejante. Serían 4, 5 y 3. Facilísimo, ¿verdad? Buenas tardes. Hoy vamos a ver el teorema de Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un matemático, geómetra, físico y legislador griego, y en la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, y se le atribuye la enunciación de 2 teoremas geométricos. Vamos a repasar algunos conceptos básicos. Un triángulo semejante es aquel triángulo que conserva las siguientes características, que son la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales. Y las líneas paralelas son líneas que mantienen la misma distancia y nunca se cruzan. Bien, una vez conocidos esos datos, podemos refutar que el teorema de Tales de Mileto dice que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Por ende, vamos a dibujar aquí un triángulo, el cual lo vamos a llamar ángulo, el triángulo que tiene el punto A, B y C. Y bien, como bien dice el teorema, dice que si se traza una línea paralela en cualquiera de sus lados, se va a obtener pues un triángulo que es semejante al triángulo dado. O sea que vamos a trazar aquí una línea negra, y al trazar una línea
paralela a esta línea en el mismo triángulo, se va a obtener por lo tanto un triángulo semejante. Y listo, este sería nuestro triángulo semejante. Bien, vamos a ver una aplicación del teorema de Mileto. Como podemos observar, aquí tenemos un edificio y un árbol. Aquí los rayos del sol están dando la forma de los triángulos semejantes. Si te fijas bien y puedes observar, te das cuenta que la sombra del edificio vale 270 metros y la altura del árbol vale 5 metros conforme a la sombra del árbol, que vale 6 metros. Lo que este ejercicio busca es cuál es la altura del edificio. Lo que podemos hacer es dividir los datos que tenemos para así obtener una razón. Yo te recomiendo dividir el dato mayor entre el dato menor. Por ende, lo que tendríamos que hacer sería dividir 270 entre 6, lo cual equivaldría a 45 metros. Eso significa que el edificio es 45 veces mayor al árbol. Así que lo que tendríamos que hacer es multiplicar 45 por 5 metros, que esto equivaldría a 225 metros. Y con 225 metros valdría la altura total del edificio. Aquí está el resultado. Facilísimo, ¿verdad? Hola, buenos días. El día de hoy explicaremos el tema resolución de triángulos rectángulos. Bien, ¿qué es la resolución de triángulos rectángulos? Significa calcular los datos desconocidos del triángulo, lados y ángulos. Dentro de este tema necesitaremos tres datos fundamentales y muy importantes, que son el teorema de Pitágoras para calcular un lado cuando conocemos los otros dos, las razones trigonométricas y la suma de los ángulos en un triángulo es igual a 180. Este es un dato muy fundamental para este tema. Entonces, vamos con el ejemplo. Tenemos aquí un triángulo y sus valores conocidos son 35 grados y 10 centímetros. Y también tenemos su valor conocido recto, que son 90 grados. Bien, ¿qué nos falta hallar aquí? Este ángulo, que lo llamaremos alfa. Nos falta hallar el otro cateto, que lo llamaremos X, y la hipotenusa, que la llamaremos Y. ¿Ok? Bien, veamos qué valores tenemos. Tenemos 35 grados y 90 grados. Tenemos dos ángulos. Y aquí dice, la suma de los ángulos en un triángulo es 180. Muy bien, entonces resolveremos y aplicaremos la fórmula. Entonces, tenemos 35 grados más 90 grados más alfa debe dar igual a 180 grados. Gestionamos la ecuación y alfa es igual a 180 menos 35 menos 90. Entonces, tenemos en total que alfa es igual a 55 grados. Alfa aquí mide 55 grados. Y listo. Ya tenemos el valor de alfa. Bien, ¿qué nos falta? Este cateto y la hipotenusa. Entonces, ¿qué aplicamos aquí? Vamos a sacar primero el cateto opuesto. Bien, aquí es un dato muy importante, el dato más importante del ejercicio, que es checar bien. Vamos a fijarnos bien en un ángulo. Por ejemplo, va a ser 35 grados. Vamos a fijarnos en el dato que queremos sacar, que es este cateto,
y el dato que tenemos, que son 10 centímetros. Aquí vamos a aplicar las razones trigonométricas, ¿ok? Entonces, este cateto se llama cateto contiguo, y este se llama cateto opuesto. Y ojo aquí, cateto contiguo y cateto opuesto. ¿En cuál de las siguientes fórmulas menciona o salen a la luz el cateto opuesto y cateto contiguo? Pues claro, en la tangente. Aquí dice, tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto contiguo. Muy bien, entonces lo ejemplificamos. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto contiguo. Gestionamos la ecuación y nos queda que x es igual a 10 sobre tangente de 35 grados. Y para esta operación tenemos que utilizar la calculadora científica. Nada más tenemos que presionar que 10 es entre tangente de 35 y nos va a dar un total de valor de 14,28. Entonces x es igual a 14,28. Muy bien, entonces ya tenemos el valor de este cateto contiguo. Que sería x igual a 14,28 centímetros. Ahora, ¿qué nos falta sacar? La hipotenusa. Y esta es más sencilla, ya nada más nos queda que la hipotenusa se saca aplicando el teorema de Pitágoras. Y tenemos que, aplicando el teorema de Pitágoras, y al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 14,28 al cuadrado. Resolviéndolo quedaría y al cuadrado es igual a 303,92 y simplemente le sacamos raíz. Y quedaría en total de que y es igual a 17,43 centímetros. Esto sería igual a y. Así que y vale 17,43 centímetros. Y ya, sería todo. Este es el tema de resolución de triángulos rectángulos. Ya tenemos nuestro triángulo con todos sus ángulos resueltos y todos sus lados, encontrados. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el teorema del cateto. Bien, aquí el teorema del cateto nos dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. Miren, entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo. Muy bien, y ojo, tengan en cuenta que aquí en este teorema solo aplica para triángulos rectángulos. Es muy importante eso. Bien, les voy a explicar a continuación de esta manera. Bueno, aquí habla sobre proyección, ¿no? ¿Qué quiere decir que es de proyección? Significa que cuando trazamos la altura sobre la hipotenusa, aquí se divide y siempre va a dar este ángulo recto. Así que al dividirla quedan estos dos segmentos, que aquí quiere decir que el valor
de M, o sea que M es la proyección del cateto B sobre la hipotenusa, e igual con N, o sea que N es la proyección del cateto C sobre la hipotenusa. Y pues aquí tenemos dos fórmulas muy sencillas, que aquí es lo que depende del cateto que queremos utilizar para sacar la hipotenusa. Por ejemplo, B al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la hipotenusa. E igual aquí, C al cuadrado es igual a la proyección, al producto de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la hipotenusa. Bien, y aquí en la aplicación, aquí vamos a aplicarla, que nos dice: calcula la hipotenusa de un triángulo del que se sabe que uno de sus catetos es 10 centímetros. O sea, podemos elegir, nada más es elegir como tú quieras, o sea, aquí 10 o 10, nosotros vamos a elegir y la proyección de sobre la hipotenusa es de 8 centímetros. Igual, conforme tú hayas elegido acá o acá, puedes poner 10 centímetros acá, sobre aquí 8 centímetros, varía mucho, es como tú eliges, igual como elecciones de la vida. Y pues bueno, aquí nada más aplicaríamos la fórmula, y aquí dice, aquí sustituimos los valores, así que utilizaremos que el cateto C al cuadrado es igual a por N. O sea que 100 sería igual a tenemos que 10 al cuadrado es igual a por N, o sea 8. Entonces simplemente tenemos que despejar un valor, ya nada más tendríamos que hacer A es igual a 100 por 100 sobre 8. Y 100 sobre 8 es igual a 12.5 centímetros. Y ya tendríamos que la hipotenusa sería igual a 12.5 centímetros. Y así es como tendríamos finalizado y realizado el valor aplicando el teorema del cateto. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver uno de mis temas favoritos, que es teorema de la altura. Y bien, dice así, dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa coincide con el producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Y yo, ¿qué chucha es eso? ¿Qué acabo de decir? Pues vamos a leer, en un triángulo rectángulo, o sea que solo aplica en triángulos rectángulos, o sea, solo aplica en triángulos que tienen ángulos rectos. Bien, y dice, el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos que en un triángulo tienen tres lados llamados catetos e hipotenusa. Los catetos son los que forman el ángulo recto y la hipotenusa es la que está enfrente del ángulo recto. Y dice, coincide con el producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Tenemos que un triángulo, cualquier triángulo tiene tres alturas. Y dependiendo de cómo lo consideremos como base, tenemos que sacar la altura. Bien, en este caso, en este triángulo específico en particular, vamos a sacar la altura vamos a considerar como base la hipotenusa. Entonces aquí tenemos una línea que sería la altura de la hipotenusa y nos habla de proyecciones. Bien, ¿qué es una proyección?
Aquí al marcar con esta línea como altura del triángulo nos quedan dos segmentos, o sea que el triángulo se divide en dos partes. Aquí está la altura de la hipotenusa y tenemos que en el segmento aquí donde marca la letra M, este sería una proyección. Y del otro lado, en ese segmento, a la parte de abajo donde marca la letra N, también es una proyección. Entonces, bien, nos queda que la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de las proyecciones. Y bien, ahora aplicándolo aquí en un ejercicio nos dice que calcula la altura del siguiente triángulo en A, sabiendo que las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa miden 16.2 centímetros y 28.8 centímetros. Bien, tenemos que nada más aplicamos la fórmula. Si la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de las dos proyecciones, nada más tendríamos que sustituir. Entonces nos queda que la altura al cuadrado es igual a la proyección M, que tenemos que aquí, que la M sería 16.2 centímetros por la proyección N, que extendemos que es 28.8 centímetros. Entonces, realizamos la multiplicación y nos queda que la altura al cuadrado es igual a 466,56. Y bien, nos queda que la altura al cuadrado, o sea que tenemos que sacar la raíz cuadrada. Nos queda que la altura es igual a la raíz cuadrada de 466,56. Nos quedaría que la altura es igual a 21.6 centímetros. Y listo, ya sacamos el resultado de la altura, que nos quedaría 21.6 centímetros, aplicando el teorema de la altura. Facilísimo, ¿verdad? Bien, hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras generalizado. Con anterioridad hemos presentado el teorema del cateto y el teorema de la altura y los hemos deducido aplicando la proporcionalidad de triángulos semejantes. Estos dos teoremas son un auxiliar muy fundamental a la hora de hallar longitudes de lados y segmentos particulares en el triángulo rectángulo. Bien, ahora veremos la generalización del teorema de Pitágoras. Vamos a trazar la altura en los dos triángulos para la visualización de los elementos de una manera más eficaz del teorema de Pitágoras generalizado. Bien, para triángulos rectángulos el teorema dice así. El cuadrado de uno de sus ángulos de valor C es igual a la suma de los otros dos cuadrados de los dos otros ángulos de medidas A y B, menos el doble de un producto por uno de sus lados por la proyección sobre C. Esto aplica para sus dos lados, A y B. Tanto para A como para B. Y para triángulos octosámbulos tenemos que el cuadrado de uno de sus lados de medida C es igual a la suma de sus otros dos cuadrados de sus otros dos lados de medidas A y B, más el doble del producto de uno de sus lados por la proyección sobre C. Esto aplica tanto para A como para B. A y B. Tanto para A como para B. Eso fue el teorema de Pitágoras generalizado. Bien, hoy vamos a ver el tema ecuación de la recta.
Y para saber sacar la ecuación de la recta, primero vamos a verlo plasmado en un ejercicio que nos dice encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, 5,2 y B, 3,6. Bien, tenemos para resolver esto la pendiente y la ecuación. Bien, tenemos que la pendiente es igual a y del punto 2 menos y del punto 1 sobre x del punto 2 menos x del punto 1. Y del punto 2, aquí no quiere decir que es y al cuadrado, no, quiere decir y del punto 2 específicamente. Tenemos que, vamos a sacar primero la pendiente. Yo generalmente lo trabajo así, saco la pendiente y luego la ecuación. Entonces, reemplazamos valores y nos queda que pero primero, un dato fundamental. Tenemos que los puntos X y Y, siempre vamos a tener que en los puntos X y Y, en A y B vamos a subir, vamos a poner los puntos. Al principio siempre lleva X y después el segundo siempre es Y. Aquí siempre va a ser X y el segundo Y. Aquí tenemos que X es del punto 1 y Y del punto 1 y aquí va a ser X del punto 2 y Y del punto 2. Para saber dónde van y dónde poder reemplazarlos. Entonces, ahora sí reemplazamos. Tenemos que la pendiente de y del punto 2, que es 6, menos, recuerden que este es el menos porque aquí hay menos en esta ecuación, y del punto 1, que sería 2, sobre x del punto 2, que es 3, menos x del punto 1, que es 5. Y bien, nos queda que resolvemos la fracción y dice 6 menos 2, 4. Y 3 menos 5 da a menos 2. Entonces nos quedaría que la pendiente es igual a menos por más, menos. Y 2, 4 entre 2 da 2. Entonces nos queda que la pendiente de estos puntos daría igual a menos 2. Ya la tenemos. Bien, ahora vamos a sacar la ecuación. Recordemos que la y la x en estos valores no se reemplazan. Estos no se tienen que reemplazar. Vamos a reemplazar ahora los valores que ya tenemos encontrados, que son este y este. Procedemos a reemplazar los valores y nos queda que y menos 2 es igual a 2 por x menos 5. Y bien, nos quedaría esto con los datos reemplazados conforme a los puntos dados. Entonces, bien, aquí veamos si podemos sacarlo del paréntesis. Se puede sacar. Mejor lo dejo acá. Quedaría y menos 2 es igual. Aquí, miren, lo que tenemos que hacer nada más sería monomio por binomio. Aquí nos queda que sería monomio por binomio y sería multiplicar ese por este y ese por este y nos quedaría que menos 2x más 10. ¿Ok? Bien, entonces nada más resolvemos la ecuación y nos quedaría que y es igual a y es igual a menos 2 x más 10. Este que está positivo se pasa, este que está negativo pasa a positivo y resolvemos. Y nos quedaría que y es igual a menos 2x más 12, porque 10 más 2, 12. Y ya, eso sería todo. Así nos queda el resultado de la ecuación para sacarla. Bien. Esa sería la ecuación de la recta. Identificación de cónicas mediante discriminante. Bien, tenemos la fórmula general que nos dice que ax al cuadrado más bxy más ey al cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Bien, vamos a demostrarlo con un ejercicio, con un ejemplo que nos dice que x al cuadrado más y al cuadrado más 2x más 2y menos 2 es igual a 0.
Bien, en esta ecuación ya tenemos acomodado los cuadrados con las ecuaciones lineales, con el signo no independiente que es igual a 0. Bien, tenemos que A siempre va a multiplicar a y C siempre va a multiplicar a Y al cuadrado. Bien, aquí como no tenemos A, esto quiere decir que el valor va a dar igual a 1 y en el caso de la C va a ser igual a lo mismo, a igual a más 1. Entonces, recordando las características de la fórmula de la parábola, quiere decir que tiene que estar solo uno de los dos símbolos, y aquí están los dos símbolos. Así que no es bien, las características de la circunferencia nos dice que deben estar los dos símbolos con el mismo signo. Aquí sí es, y muy bien, aquí ya deberíamos terminar, pero vamos a seguir con la siguiente característica, que es de la elipse. La elipse dice que deben estar los dos símbolos, pero deben ser de diferente valor, entonces aquí tampoco es. Y las características generales de la hipérbola quiere decir que deben estar los dos símbolos, pero con diferente signo, y aquí tampoco es. Bien, con eso podemos concretar que aquí el resultado de la identificación de las cónicas de esta ecuación general quiere decir que es una circunferencia. Hallar máximos y mínimos de una función. Bien, aplicando el método de la segunda derivada, nada más tendremos que derivar, y nosotros, como ya sabemos derivar, pues se nos va a hacer más sencillo. Entonces nos quedaría que la derivada de x... te dije que no bajaras. Hallar máximos y mínimos de una función. Bien, aplicando... puta madre. Hallar máximos y mínimos de una función. Bien, aplicando el método de la segunda derivada, nos queda que nada más tendremos que derivar. Y nosotros, como ya sabemos derivar, se nos va a hacer más sencillo. Entonces nos queda que la derivada de f de x, la derivada de 4x es igual a 4 menos la derivada de 4, que es 0. Bien, nos queda que la derivada es igual a 4. Entonces el siguiente paso que es sustituir la x por el 1. Entonces nos quedaría que la segunda derivada de 1 sería igual a 4. Y bien, 4 nos dio positivo, entonces si 4 cuando nos da positivo quiere decir que es un mínimo. Si 4 nos hubiera dado negativo, quiere decir que es un máximo. Y si la derivada de la función nos hubiera dado 0, quiere decir que no es ni máximo ni mínimo.